La fe en Jesucristo nos hace diferentes en el comportamiento. Vamos a la palabra de Dios, Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 17 al 24. Efesios capítulo 4 del 17 al 24. El título que tenemos del día de hoy es La fe en Jesucristo nos hace diferentes en el comportamiento. Dice la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén y amén. Efesios capítulo 4, del 17 al 24. Acá encontramos algo que podríamos denominar lo que significa pasar de la doctrina, de la enseñanza a la práctica. Pablo acostumbraba mucho eso en sus cartas. Cuando vemos, por ejemplo, la carta de los Romanos, los primeros 11 capítulos es doctrina, todo lo que debemos conocer, saber, entender de Dios Padre, del mensaje que Él nos dejó a través de su Hijo, de todo lo que nuestro Maestro y Señor Jesucristo nos enseñó, todo lo que nos dejó por obra del Espíritu Santo, todo lo que debemos comprender, están allí en esos primeros 11 capítulos. Y del 12 en adelante, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña cómo poner en práctica esa fe que tenemos, cómo practicar en el día a día todo lo que Él nos enseña. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con Gálatas. Gálatas a partir del capítulo 5 es lo mismo. Los primeros 4 capítulos es doctrina. Y del 5 en adelante es poner en práctica, vivir de acuerdo a la enseñanza. Sucede igual con Filipenses 2 o Colosenses 3 en adelante, por ejemplo. También es la manera que debemos vivir nosotros los cristianos, los creyentes, delante del Señor. Entonces sucede acá en Efesios que a partir del capítulo 4 Pablo nos enseña, repito, guiados por el Espíritu Santo, Pablo nos enseña cómo debemos vivir nosotros ahora que conocemos la doctrina cristiana, ahora que sabemos que nuestra salvación es un regalo de Dios, ahora que comprendemos por qué Cristo Jesús tenía que morir tan cruelmente en una cruz. Sabemos todo lo que el Señor nos ha manifestado a través de las Sagradas Escrituras en torno a lo que es la fe verdadera. Entonces, repito, es como salir en el día a día a practicar las enseñanzas de Cristo. A eso se refieren estos pasajes que nos hablan ya de bajar todo ese entendimiento en el día a día, poner por obra la palabra de Dios. Porque podemos enseñar a otras personas y así debe ser también enseñándoles, mostrándoles conforme a las Sagradas Escrituras qué es lo que debemos creer, en qué creemos y qué no creemos, qué rechazamos porque no es bíblico. Pero también enseñamos en nuestra manera, nuestra manera de vivir, en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de hablar. Y todo esto, unidos a la enseñanza, a la doctrina, será ese vínculo para que otras personas conozcan a Jesucristo. Entonces, encontramos en el pasaje que acabamos de leer, repito, Efesios capítulo 4 del 17 al 24, todo lo que Pablo le está diciendo inicialmente a los efesios. Les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y cuando dice esto que requiero, esa palabra requiero desde el original tiene la implicación que es un llamado con un testigo de por medio. Y es bien interesante porque nosotros hemos sido llamados también a escuchar este mensaje teniendo como testigo al mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, a través del Espíritu Santo que fue puesta esta palabra allí en las Sagradas Escrituras, están allí para que las recibamos y que le prestemos plena atención, que no la pasemos por alto ni la pasemos tan a la ligera, porque es la forma y la manera en que nosotros debemos comportarnos de aquí en adelante. Para que ya no andéis como los otros gentiles. Y es la diferencia, vemos que hay dos grupos de gentiles. El grupo de los gentiles creyentes y el grupo de los gentiles no creyentes. Y dice, ustedes que no andéis como los otros gentiles. Entonces hay una comparación. Entonces, si no andamos como los otros gentiles, ¿cómo debemos andar nosotros? Debemos nosotros andar totalmente diferente a lo que ellos hacen. Ellos andan conforme a la vanidad de su mente, dice el mismo texto. Y si nosotros debemos andar diferente, esto implica, se refiere a la conducta diaria que debemos tener, ya que no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo es la conducta que predomina entre los no creyentes? Y nosotros debemos de analizar todo esto para no andar como ellos, sino que nuestra forma de vivir, nuestra conducta diaria sea completamente distinta y opuesta a los no creyentes. Entonces es un grande compromiso el que el Señor pone delante de nosotros. Porque nosotros debemos de, a través de nuestra manera de vivir, de nuestro comportamiento, llamar la atención. Llamar la atención y esta persona es diferente, esta familia es diferente, esta congregación o esta comunidad es distinta. ¿Qué es lo que los hace distintos? Y eso debe referirse plena y específicamente a la palabra de Dios. En Efesios, cuando empezamos Efesios, este capítulo 4 capítulo 4, versículo 1, si lo leemos todo, vamos a encontrar al inicio, yo pues preso en el Señor, está hablando Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis, nuevamente, que estemos caminando de acuerdo al llamado que el Señor nos ha hecho. Cuando dice a la vocación se refiere al propósito para el cual Dios nos ha llamado. Porque Dios por gracia nos ha dado la salvación. Pero también hay un propósito adicional y es que nosotros caminemos conforme a su voluntad, obedeciendo todo lo que Cristo nos ha mandado a hacer. A esto se refiere ese versículo 1, que debemos andar conforme a la voluntad o al llamado para el cual el Señor nos tiene delante de Él. Entonces significa, volviendo al versículo 17, dejando de vivir impíamente, apartándonos de esa vanidad de la mente, viviendo que andan en la vanidad de su mente, es en cosas superficiales, cosas muy corruptibles realmente. Y el Señor nos está diciendo, ustedes sean distintos a ellos, significa que nosotros debemos de vivir siempre con la mirada puesta en las Sagradas Escrituras, siempre con la mirada puesta en nuestro Salvador Jesucristo. Esto es lo que nos va a dar en el día a día, en el caminar, en este proceso, la guía perfecta para conducir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros desatendemos la palabra de Dios, si nosotros desatendemos el mensaje de Jesucristo, si nosotros somos olvidadizos, fácilmente nos olvidamos de la palabra de Dios, entonces vamos a recordar lo del mundo, porque el mundo sí está repitiendo una y otra vez todo lo que hacen en su impío camino. Y lo único que nos va a nosotros mantener la mente despierta es la oración y la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Y vamos a encontrar siempre nos vamos a encontrar siempre confrontados con la palabra de Dios y nos va a tocar siempre buscar el perdón de Dios porque sabemos que nos equivocamos mucho, pero cada vez más, si estamos en la presencia del Señor, avanzando, avanzando y avanzando más en la obediencia. Eso espera el Señor de cada uno de nosotros.
En primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nuevamente, el caminar nosotros distinto al mundo, caminar conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros debemos de permanecer en la lectura bíblica, debemos de permanecer siempre en las enseñanzas que el Señor nos permite tener, incluso a través de medios de comunicación como este o presencialmente en muchos lugares. Debemos de permanecer siempre al lado de Jesucristo. Y al lado de Jesucristo es, repito, hacer su voluntad. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice Juan, 1 Juan 2.6, para andar como Él anduvo. Y esto se refiere a comprender el propósito para el cual estamos acá. Si nosotros no comprendemos el propósito, simplemente nos desgastamos en buscar una gran cantidad de metas en este siglo, en nuestra vida, pero metas que simplemente van a llegar a su fin y serán consumidas por el fuego, que de nada servirán. Pero si nuestro caminar está delante de Jesucristo conforme a su voluntad, entonces vamos a mirar que nuestra vida está proyectada para una vida eterna delante de Él. Y que nosotros estamos acá cumpliendo una misión como nuestro Señor Jesucristo la cumplió. La obra de Jesucristo fue una obra redentora. Nosotros no tenemos una obra redentora, pero nosotros sí estamos para testificar, para enseñar a otros esa obra redentora. Siempre unidos a Él para no apartarnos de su voluntad. Y necesitamos el entendimiento que no tiene el mundo. Por eso dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Está hablando de los gentiles que están apartados de la verdad. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entendimiento entenebrecido es un entendimiento oscuro. Es decir, no ven claramente, no ven para nada un propósito y simplemente buscan satisfacer sus propios deseos. ¿Y por qué lo hacen? Porque no conocen de Dios, no conocen a Dios, no conocen su palabra. ¿Y por qué no conocen su palabra? Porque tienen endurecido su corazón. Son los elementos que nos presenta este versículo. Están ajenos de la vida de Dios. Y a estar ajenos de la vida de Dios es que no les importa Dios. Y están gobernados por todas las filosofías de los ateos. Están gobernados por todas las tinieblas de este mundo. Están simplemente siguiendo a una gran multitud de personas que van hacia el despeñadero. Eso es lo que hace la gente, empujar más gente hacia la maldad. Y estamos, repito, hablando de aquellos gentiles que andan en desobediencia, que andan en la vanidad de sus mentes, como lo vimos en el versículo 17. Pero nosotros debemos ser diferentes entonces en que nuestro entendimiento debe ser lleno de la luz de Jesucristo. Cuando uno lee el Salmo 119, es el salmo más grande de las Sagradas Escrituras. Son muchos versículos, pero si lo leemos despacio y si lo leemos versículo por versículo, podremos entender y comprender cuántas veces repite el salmista: tu palabra es una lámpara a mis pies. Tu palabra es esa lámpara que ilumina mi camino. Tu palabra llena mi vida de tu luz. Todo esto le está diciendo el salmista refiriéndose a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo combatir esa oscuridad del mundo? Con la palabra del Señor. ¿Y esto qué nos hace? Unirnos a Dios, estar cerca de Dios, dejarnos gobernar por nuestro Señor Jesucristo. Todo esto sucede en el mundo porque la ignorancia que hay en ellos. Por la ignorancia que en ellos hay, dice el texto. Porque cuando vamos a hablarles de la palabra de Dios, simplemente se burlan. Y esto es importante que también lo comprendamos y lo tengamos siempre presente. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos habrán muchos burladores. Y eso es lo que sucede. Muchos se burlan cuando escuchan un mensaje como estos. Muchos se burlan cuando hablamos que habrá un día de juicio final. Muchos se burlan cuando hablamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se burlan de que la salvación es gratuita y que debemos nosotros testificar
a Jesucristo en las cosas que hacemos en el día a día. Esto no puede desanimarnos por esas burlas o por esos contradictores. Esos burladores están destinados para el día de la ira del Señor. Y eso, repito, no debe ser en ningún momento argumento para desanimarnos, sino para alegrarnos, por el contrario, para alegrarnos, porque sabemos que se sigue cumpliendo, como se ha cumplido siempre, se sigue cumpliendo la palabra de Dios. Y que si esto está sucediendo en este tiempo, significa que nosotros estamos en el camino correcto que es en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su Santo Espíritu. Y debemos orar por aquellas personas, incluso principalmente por las que hacen parte de nuestra familia, porque tienen la dureza en su corazón. Por la dureza de su corazón es que no escuchan la palabra de Dios. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, puede llegar hasta esas vidas y cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, como dice el salmista David. Cambiar nosotros ese corazón endurecido, quebrantándolo delante del Señor y enseñándole a otras personas a llegar delante del Rey Celestial. Todo esto, cuando la persona endurece el corazón, cuando no conocen de Dios o están apartados de Dios, cuando están llena su mente de vanidad, de superficialidad. ¿A qué lleva esto? Versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. A eso lleva el desconocer a Dios. A esto lleva cuando rechazamos o cuando una persona rechaza la palabra de Dios. A eso lo llevan los burladores que tienen un gran grupo de seguidores y hacen creer a las personas que porque son mayoría, entonces tienen la verdad. La Biblia en muchas partes nos dice que la mayoría siempre se ha equivocado. Basta con recordar aquel evento allí que nos cuenta Éxodo, cuando fueron 12 las personas que escogió Moisés, los principales de cada tribu, para ir a investigar como espías a la tierra prometida. Y de los 12, 10 dijeron, es imposible, es mejor que no entremos allá, devolvámonos. Y solo 2, entre ellos estaba Caleb y estaba Josué. Ellos 2 solamente dijeron, el Señor Dios nos ha entregado esa tierra, vamos, avancemos. Y para la gran mayoría, eso era ridículo avanzar. Y así hay muchos pasajes. Y la gran mayoría hoy se mofa porque están sencillamente siguiendo los placeres de este mundo, dándole un desorden completo a sus vidas y no tienen un Dios al cual temer. Y por esto, repito, sobre ellos llegará el día del castigo, el día del juicio. Esto, cuando dice que que perdieron toda sensibilidad, es que moralmente son insensibles. No valoran el pecado y todo lo consideran normal. Es una libertad, un libertinaje, no una libertad. Moralmente estas personas no miden, no dicen esto realmente es vergonzoso o no es vergonzoso, sino que le dan rienda suelta y como vemos en este mundo cada vez más se abren las puertas para que abiertamente haya un desorden moral completo, es decir, que toda la gran mayoría estén avanzando a una inmoralidad. Y esto lo vemos ya fácilmente en cualquier esquina de una ciudad, de un pueblo. Y esto se ve en lo que presentan los canales de televisión o las películas. Esto lo vemos claramente en esas canciones que realmente los cristianos detectamos inmediatamente la vergüenza de lo que allí se está diciendo. Pero ellos han perdido toda sensibilidad y simplemente repiten y se dejan llevar simplemente como una corriente que arrastra una hoja seca. Nosotros debemos de estar apartados y estar entendidos en todo esto, de que no podemos dejarnos llevar, de que no podemos dejarnos atrapar por todas las cosas que de este mundo hay. Para nosotros entendemos y comprendemos claramente
que Cristo Jesús nos dio la libertad. Cristo Jesús, la salvación nos da la libertad. El pecado da el libertinaje, que son cosas totalmente distintas y opuestas. Nosotros tenemos la libertad ahora en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para comprender y discernir qué es lo bueno y qué es lo malo delante de los ojos de Dios. Es decir, obramos y tratamos de orar conforme al criterio de Dios y no conforme al criterio nuestro ni conforme al criterio del mundo. Entonces tenemos la libertad para saber que no tenemos que hacer ningún sacrificio para agradarle a Dios, sino que lo que tenemos es una libertad para obedecer, lo que no estamos obligados a cometer pecado, que no estamos obligados a seguir ninguna enseñanza mentirosa, cualquier falacia de este mundo. Porque esta sociedad nos permite hacer muchas cosas, pero no todas nos convienen, también dice la palabra de Dios. Muchas cosas que son permitidas a nosotros no nos convienen, porque pueden apagar nuestro espíritu delante del Señor, podemos contristar al Espíritu de Dios, podemos entristecer al Espíritu de Dios, que vela con nosotros de día y de noche. Podemos perder esa comunión con el Dios Todopoderoso y podemos dejarnos arrastrar muy sutilmente a los pecados de este mundo, a la maldad de este mundo. Entonces lo que para ellos es normal, para nosotros es anormal. Y lo que para nosotros es normal, que es seguir a Jesucristo y obedecer su palabra, para el mundo es anormal. Entonces vamos viendo esas diferencias. Por eso la fe en Jesucristo nos hace diferentes en nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento debe ser realmente distinto. Nuestro comportamiento realmente debe estar ajustado a la palabra de Dios y no ajustado a las doctrinas y las enseñanzas que traen los no creyentes, los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y entonces a partir del versículo 20 viene la diferencia. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí hay una vuelta completa. Aquí está ese otro grupo que verdaderamente sí, como dice ahí, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que en verdad le hemos oído. Es decir, si nosotros verdaderamente hemos recibido la enseñanza, si verdaderamente tenemos esa fe en Jesucristo nuestro Señor, ya hemos aprendido que eso es pecado y que Dios lo aborrece. Y hemos aprendido que nuestra manera de vivir muestra en qué punto de nuestra fe estamos cada uno de nosotros. Nosotros no hemos aprendido así a Cristo en el sentido de darle rienda suelta a nuestras emociones, en hacer lo que cada uno de nosotros queramos, no. Nosotros hemos aprendido que ya no somos nosotros mismos, sino que Cristo gobierna nuestras vidas. Cristo está en mí. Ya no estamos nosotros en el mundo, estamos viviendo para Cristo. Si esto es lo que hemos aprendido, entonces porque verdaderamente estamos escuchando bien su palabra. Si en verdad le habéis oído. Si en verdad le habéis oído quiere decir si le hemos prestado atención, si hemos creído a su palabra y si la estamos obedeciendo. Todo eso tiene implícitamente allí el versículo 21. Si hemos sido enseñados por Él, porque es que no basta con escuchar la palabra, con escuchar el mensaje por allí una vez a la semana, como marcando allí un itinerario. Señor, yo ya vine a la reunión de esta semana y me voy al mundo a hacer lo contrario. No. Entonces no hemos aprendido a Cristo verdaderamente, no hemos escuchado bien la verdad, realmente no nos hemos dejado enseñar por el mismo Señor Jesucristo. Pero si nos estamos esforzando en obedecerle, entonces sí hemos recibido a Cristo, sí estamos luchando para permanecer en Él. Entonces en estos dos versículos hay tres palabras muy importantes: aprendido, oído y enseñado. Hemos aprendido a conocer a Cristo. Hemos oído su palabra es verdad, Él es la verdad. Y hemos sido enseñados por el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo es el que llena nuestras vidas, conforme a la verdad que está en Jesús. Todo está encerrado en Cristo Jesús para salvación nuestra.
El mismo Dios soberano se ha manifestado a nosotros en la persona de Jesucristo. Y por eso nos invita la palabra de Dios a dejar, a abandonar esa vieja manera de vivir. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces hay como un corte en nuestra vida, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. De hecho, la historia de la humanidad, los tiempos de la humanidad están divididos así, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Pues así está nuestra vida y así está nuestra vida determinada. Antes, cuando no conocíamos a Jesucristo, y después, cuando ya conocimos y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador. Entonces, cuando se refiere a la vida pasada es cuando no conocíamos a Jesús. Porque cuidado, no podemos hablar nosotros los cristianos. Nosotros creemos en la resurrección. Nosotros creemos que hay una sola vida y que termina esta vida y ya vendrá el día del juicio. Habrá resurrección para juzgar a cada ser humano, a cada persona. Entonces, cuando dice en cuanto a la pasada manera de vivir, no es que hayamos tenido otra vida, como dicen por ahí algunos en unas falsas enseñanzas. Es que mueren y luego nacen en un ratón, o nacen en un gato, o nacen en un perro. No, no está hablando de eso. No, nosotros, y la palabra de Dios nos enseña, la vida pasada, en cuanto a la pasada manera de vivir, se refiere cómo era nuestro comportamiento cuando no conocíamos a Dios. Y ya que somos claros en todo lo que el Señor nos ha dicho anteriormente, dándole rienda suelta a la laxidia, al pecado, a un desorden completo de vida, dice, despojaos de todo eso. Y ahora sí, entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dejando toda esa mala manera de vivir, estar delante del Señor. Y quiero que volvamos al versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Conforme a los deseos engañosos. Porque eso es lo que hay en la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Unos deseos. ¿Y qué es lo que quiere esa persona? Darle rienda a esos deseos, cumplir esos deseos para sí, llevar para sí todo eso que quiere. Por eso, todos esos vicios que trae el pecado deben ser quitados. Y de hecho, solamente pueden ser quitados por Cristo Jesús nuestro Señor, a través de ese lavamiento que hace en nosotros, a través de esa regeneración que hace en nuestras vidas. Esos deseos engañosos fueron vencidos por Cristo Jesús. Y por eso es tan importante nosotros mantenernos unidos a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y entonces ya siendo renovados, versículo 23, en el espíritu de nuestra mente, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, santidad y santidad de la verdad. Renovados en el espíritu de nuestra mente es cambiar esa manera de pensar. Esto mismo lo expresa Pablo en Romanos 12, versículos 1 y siguiente, que cambie vuestra manera de pensar para que cambie vuestra manera de vivir. Y eso es lo que tenemos que hacer. No prestarle atención a todo lo que el mundo nos está ofreciendo gratuitamente. Todo lo que el mundo ve considera que es bueno, pero que sabemos que es malo. Sino que cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar y centrarnos en cómo hago yo para obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo hago yo para vivir este día? Y recordemos lo que decíamos al principio, es salir cada día a practicar las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo salgo yo cada día a poner en práctica el mensaje bíblico? ¿Cómo salgo yo cada día para glorificar a Dios? ¿Cómo salgo yo cada mañana teniéndole control a mis propios labios para no engañar, para no mentir, para no decir vulgaridades? Porque lo que dice esta carta que estamos leyendo del versículo 25 en adelante es eso. El que robaba no robe más, sino que trabaje y ayude a los que no tienen.
No se mientan los unos a los otros. Si hay eran ustedes, que no pase, que no llegue la noche sin haberse puesto, mm, sin haberse perdonado con sus hermanos. A todo esto se refiere la palabra del Señor, ser distintos, ser diferentes, porque la fe en Jesucristo nos hace diferentes en el comportamiento. Si nosotros decimos que tenemos una fe en Cristo Jesús, pero nuestro comportamiento no se diferencia en nada del mundo, tenemos que revisarnos. Tenemos que recapacitar y volver delante del Señor porque algo estamos haciendo mal. Y vestidos del nuevo hombre. Recordemos que estamos hablando de la naturaleza que teníamos antes de Jesucristo, ese pecado continuo que teníamos antes de conocer a Jesucristo. Ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos vestimos de ese nuevo hombre y es ese testimonio el que va delante de nosotros, como decíamos en una reunión anterior. Que nuestro testimonio vaya antes que nuestras palabras. Y a eso se refiere este versículo 24. Que nosotros, con esa nueva vestimenta de las buenas obras que glorifican a Dios, que demuestran que nosotros recibimos la salvación por gracia, esto todo va a glorificar al Padre Celestial en Cristo Jesús. Y todo, esta nueva creación, porque dice el versículo 24 en la segunda parte, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto es que no es nada más y nada menos que la responsabilidad que tenemos nosotros de vivir a la manera de Dios. A la manera de vivir a Dios, ¿qué? ¿Qué nos pide Dios? Que vivamos en santidad. Recordemos que santidad es apartados, pero apartados con un propósito. Y nosotros tenemos dado por Dios el propósito de que vivamos de acuerdo a su voluntad. Que vivamos apartados del pecado, lejos del pecado. Que vivamos totalmente lejos de la maldad de este mundo. Y sabemos, porque aún queda en nosotros parte de la naturaleza caída, que esa será quitada el día de la glorificación que nos dé Cristo Jesús, pero hasta ese entonces tenemos que lidiar con el pecado y tenemos que estar pendientes y al momento de que pecamos volvemos delante del Señor a suplicar perdón y a suplicar misericordia para levantarnos y seguir avanzando en el buen testimonio y en la justicia. Y esa parte es muy importante porque todo eso se va a reflejar delante de la comunidad, delante de la sociedad. Esa responsabilidad es la que nos lleva a nosotros a identificarnos con Cristo Jesús. Es la identidad que tenemos. El mundo se identifica con la maldad, se identifica con la laxivia, se identifica con el homosexualismo, se identifica con los robos, se identifica con toda la oscuridad que hay en este mundo. Pero nosotros nos identificamos porque con Cristo Jesús a través de su palabra. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que nos aparta de todo aquello, de la drogadicción, de todos los vicios. Todo esto viene a través de Dios, porque dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo esto lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Y repito, no se desanimen, no nos desanimemos porque todo lo que estamos diciendo es contrario a lo que el mundo acepta. Y el mundo va cada vez de mal en peor. Pero nosotros seguimos ahí porque Cristo Jesús ha venido para darnos entendimiento. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? El mismo Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí encontramos la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí encontramos cómo el mismo Dios ha venido a nosotros. Y el mismo Dios, por la palabra y por el Espíritu Santo, nos ha dado el entendimiento para conocer, para comprender lo que es verdadero y al que es verdadero. ¿Estamos en el verdadero? ¿Quién es? Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que estamos en el verdadero? Si estamos obedeciendo su palabra. Si nos sentimos mal, si sentimos ese remordimiento cuando caemos en pecado. Si rechazamos todo aquello que viene encriptado allí, metido en medio de las películas, en medio de la música,
en medio de las filosofías de este mundo, en medio incluso de las leyes de los gobernantes de este tiempo. Y nosotros tenemos que ser muy cautos y no recibir cuanta basura venga, sino que todo debe ser filtrado a través de la oración y de la palabra de Dios para saber si nosotros estamos realmente obedeciendo a nuestro Dios. Entonces podemos ir concluyendo que nosotros somos diferentes, que hay dos grupos de gentiles. Los gentiles que no creen, que no reciben y no aceptan a Dios porque tienen su corazón endurecido y no conocen la verdad. Y los que ya hemos sido tratados directamente por el mismo Dios y ahora creemos plenamente en Jesucristo y en la obra que Él hace en nosotros. Entonces esto nos lleva a tener un buen testimonio delante de Dios y delante de la sociedad. Esto nos hace pensar cada día más y más en que nosotros hemos sido llamados con un propósito de Dios y que nuestro foco, nuestra mirada debe estar puesta en cuál es ese propósito de Dios para yo obedecerlo. Y su propósito es que vivamos en justicia y santidad, repito, apartados de este mundo en cuanto al hacer o al desobedecer más bien la palabra de Dios, en hacer todo lo que el mundo quiere. Porque Jesucristo bien nos dijo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y por eso el mundo no nos escucha. Pero los que Dios ha llamado sí nos escuchan y nos van a escuchar. Y a este grupo de personas nos unimos para adorar y alabar al Señor. Entonces, todo esto, despojándonos de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre, y tomando la nueva vestidura, el que se refiere al nuevo nacimiento que Dios nos ha dado en este proceso de regeneración, de cambiar de hábitos, dejando lo mundano para buscar lo espiritual. Entonces que comprendemos que la fe en Jesucristo nos hace diferentes en el comportamiento. Amén y amén.